Bendito y alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, don divino de lo alto en este día tan maravilloso. Alabamos y bendecimos, adoramos en espíritu y en verdad a Papá Dios, en su nombre de su Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, el Espíritu Santo, por este día tan maravilloso. Hoy martes 16 de junio del 2026. Aclamemos al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. El Evangelio de hoy está tomado en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, con la gracia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ilumine para poder entender con la gracia del Espíritu Santo la palabra de Dios. Recordamos también lo que decía en el Evangelio también de ayer, y da a continuación, pero entonces también la primera lectura, recordemos lo que está haciendo la primera lectura. Recordemos entonces que la primera lectura lo que está haciendo entonces es, nos da, recordemos lo que hacía ayer el rey, el rey Ahab. Mirábamos ayer lo que nos la lectura nos presentaba. Ahab, recordamos que quiso comprarle según él la viña a Nabot, pero vemos cómo entonces le quitó su viña, incluso su esposa Jezabel. Jezabel le quitó la viña, pero vemos cómo Dios entonces de esta manera en la lectura de hoy de la primera del primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 17 al 29, vemos cómo después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo, levántate y ve al encuentro de Ahab. ¿Por qué? Porque este rey de Israel que vivía en Samaria se encuentra en la viña de Nabot, le dijo Dios al profeta Elías, y es así a donde Dios lo ha enviado pues al profeta Elías. ¿Para qué? Para que precisamente porque lo envía para que le dijera a este rey Ahab qué es lo que precisamente había hecho, además de asesinar, estás robando. Recordamos que había asesinado pues a Nabot, ¿verdad? Con falsos testimonios y todo esto para las personas que vienen escuchando las lecturas de todos los días del Evangelio. Y es así como entonces el profeta Elías le dice, por eso, por esto mismo dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lambido la sangre de Nabot, los perros lamberán también tu propia sangre. Mis queridos hermanos y hermanas, ayer el Evangelio nos hablaba precisamente que nos decía ojo por ojo, diente por diente. Recordamos lo que decía. Entonces, para ya no repetir lo mismo de ayer, ahí está en la lectura en el TikTok, en TikTok y en YouTube para que lo escuchen. Yo voy a dar a continuación lo que estamos hoy en día a la lectura. Y qué interesante porque precisamente cómo Dios envió entonces al profeta Elías para decirle de qué manera también, y es de esta manera, y vemos cómo el rey Ahab también le dice, has venido conmigo, has venido a acusarme, ¿no? De esta manera, pero sin embargo él le dice, he venido precisamente de parte del Señor para decirte lo que va a suceder contigo, porque a pesar de que todavía mataste pues a Nabot, también incluso no te conformas, ¿no? De una manera, sino que has hasta robado. Pero sin embargo, de esta manera, por eso precisamente porque has provocado la cólera del Señor, eh, para precisamente a los hijos de Ahab, que murieran en la ciudad. Pero precisamente nosotros para entender, mis queridos hermanos y hermanas, decía entonces esta lectura, incluso también le dice lo mismo sucederá, que los perros también devorarán a Jezabel en el campo de Yazrael, precisamente porque recordábamos que ayer la misma mujer, la esposa de Ahab, el rey de Ahab, Jezabel, había hecho esa carta, ¿no? Incluso con el sello
del rey Ahab, con eso de presentar falsos testimonios y todo esto para que dijeran que Nabot había maldecido a Dios y según al rey Ahab y todo esto, y entonces lo apedrearan hasta que muriera. Entonces, por eso es que Dios envía al profeta Elías a decirle al rey Ahab que lo que le iba a suceder por haber hecho esto, ¿no? Por haberle quitado la viña a Nabot, incluso haberlo asesinado y todo esto. Entonces, qué interesante, porque precisamente ya cuando el profeta Elías le da el recado al rey Ahab lo que iba a suceder porque había provocado la cólera de Dios, es así entonces como él mismo, el rey Ahab dice que la lectura que cuando Ahab oyó estas palabras desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó, se acostó con el sayal puesto y andaba cabizbajo, o sea, cabizbajo, o sea, ¿no? Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo, ¿has visto cómo se ha humillado a Ahab en mi presencia? Entonces Dios le dijo a Elías, por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Es decir, mis queridos hermanos y hermanas, ayer hablaba de lo que es la venganza, lo que era el evangelio, o sea, pues que Jesucristo dijo, ¿no? Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, ahora yo les digo, ¿no? Y hoy da continuación, pero antes de eso entonces también dice lo que es el Salmo 53 al 6 y 11 y 16 nos dice, misericordia, Señor, hemos pecado. Qué hermoso salmo. Por tu inmensa compasión, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Aleja de tu vista mis maldades y olvida de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, oh Dios, Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. El salmo es un salmo bien hermoso, mis queridos hermanos y hermanas, para poder nosotros reflexionar precisamente, ¿no? A esto y precisamente ahora lo que el Evangelio también da a continuación de ayer. Ayer escuchábamos lo que hicieron, y ahora el Evangelio de San Mateo 5, 43 al 48. Es lo que nos está hablando, que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Porque mis queridos hermanos y hermanos, seamos honestos, qué interesante, nosotros a veces queremos amar, qué fácil es amar, ¿no? Querer al que nos hace el bien, a toda aquella persona que me saluda, aquella persona que entre comillas no me levanta un falso testimonio, aquella persona que no habla mal de mí, aquella persona que no me etiqueta en las redes sociales, sí, aquella persona, qué fácil es amar, pero lo difícil es amar a aquellas personas, incluso desafortunadamente a tu propia esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus suegros, a tus yernos, a tus nueras, a tus hijos, aquella persona cuánto nosotros estamos dañados del corazón, por eso lo que dice ahorita el Salmo 50. Nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, necesitamos sanar, purificar el corazón, porque es muy fácil, perdón, es muy fácil amar a aquellas personas que no me hacen el mal, aquellas personas que siempre hablan bien de mí, aquellas personas que siempre me saludan, pero aquellas personas que han dejado de saludarme, aquellas personas que me han hecho el mal, cuán difícil es poder amarles, mis queridos hermanos y hermanas. Aquella persona, mi esposo que me ha sido infiel, mi esposa que me ha sido infiel, aquella persona que me ha levantado nuevamente una calumnia, que me ha, no, ahora sí, etiquetado en las redes sociales, y todo esto es muy difícil. Aquí incluso aquellas personas tal vez que han asesinado a un ser querido, a tu padre, a tu madre, no sé, a un miembro de tu familia, qué difícil es amar. Pero precisamente Jesucristo, mis queridos hermanos y hermanas, nos invita al amor, amar, porque nosotros el mundo nos enseña a amar a aquel que nos ayuda, a aquel que siempre está a nuestro lado, pero aquel que está en contra nuestra, te debemos de despreciarlo y odiarlo. Es lo que el mundo nos enseña, pero Jesucristo por eso dice, han oído ustedes que se dijo, ama a Jesús dijo a sus discípulos, han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio, o sea, Jesús es Dios. Lo único que puede cambiar es Dios. Por eso dice, yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice, para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Y nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, si tú vas a trabajar, ¿no? A tu trabajo,
hay un cambio, ¿no? O sea, tú vas y trabajas y en cambio de un sueldo, ¿no? Ya sea semanal o cada 2 semanas o mensual, yo qué sé. Y sin embargo, pues si tú no trabajas, no te dan ese sueldo, pero hay un cambio, ¿no? Un contacto, un cambio, un contrato. Pero Dios, Jesús también a nosotros en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6 versículo 9 ¿qué nos dice en el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y también en Lucas 11, San Lucas 11, perdona nuestras ofensas, el Padre nuestro. O sea, si nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, queremos que el Padre Celestial perdone todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados veniales y mortales, como nosotros queremos y exigimos a Dios que nos perdone, mis queridos hermanos y hermanas. Si nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Oh, Dios es amor, Dios es misericordia. Sí, Dios es amor, Dios es misericordia. Pero recordemos, mis queridos hermanos y hermanas, que también para esto, no porque Dios sea amor y sea misericordioso, nos va a perdonar. También nosotros necesitamos una conversión y necesitamos también pedir perdón a Dios y saber pedir perdón, disculpas a las personas que hemos ofendido. Y si también seguramente habrá alguien que te ha lastimado, claro que tal vez sí, pero también para esto, mis queridos hermanos y hermanas, requiere que tú también sepamos disculpar, que sepamos perdonar, porque nosotros, recuerda que tal vez es difícil olvidar, pero perdonar tenemos que perdonar. Ahora, ¿a qué no confundir el perdón? Porque en muchas ocasiones personas podrán decirte, tú estás obligado a perdonarme. Sí, y sí, en verdad sí, debemos de perdonar, pero también no seamos abusivos, ¿no? Porque hay el otro grupo, ¿no? De los que dicen, pues es que eres cristiano, católico y debes de perdonarme ciertamente, pero también el perdonar no significa que tengas que convivir. Yo qué sé si una persona, Dios nos libre, abusó de tu hijo, de tu hija sexualmente, o como hemos dicho, tal vez le quitó la vida a un miembro de tu familia. ¿Y cómo vas a querer? El perdón significa que tienes que hacer una fiesta y convivir y estar viviendo con esa persona. Claro que no, por supuesto que no. Pero el perdonar en tu corazón, que ya no existe ese odio hacia esa persona, claro que sí, como cristiano auténtico, católico que somos, que queremos, si queremos que Dios nos salve y nos perdone, esto es, mi querido hermano y hermana, verdaderamente el perdón. Verdad que es muy difícil, pero nuevamente, nosotros cuántas veces hemos perdonado al autor de la vida, al creador, a nuestro Dios, y sin embargo, cada vez que tú te arrepientes con todo tu corazón, como decía ahorita el Salmo 50, allá en el versículo 7, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Dios no te desprecia, mi querida hermana, mi querido hermano. Dios te perdona, claro que te perdona. Y verdad que Dios no te dice, no, mira, perdón la expresión, desgraciado, mira, desgraciada, mira esto, lo otro. No, entonces, digo, claro que Dios no habla así, pero Dios te dice, no te dice, no te perdono porque eres una sinvergüenza, eres esto, eres aquello, eres lo otro. No, Dios te perdona. Nosotros también debemos hacer lo mismo, practicar el amor, mi querido hermano y hermana, saber perdonar. Entonces nos pide el Evangelio, ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, porque es muy fácil, mis hermanos y hermanas, ser bueno. Y verdad que hay mucha gente buena, ¿eh? ¿Verdad? Hay mucha gente buena, pero el problema es ser santo. ¿A qué ser santos? Porque si tú eres santo, es más fácil ser bueno cuando seas o somos santos. Ojalá y Dios nos dé la oportunidad, bueno, Dios nos da la oportunidad, ojalá y nosotros abramos nuestro corazón y queramos ser santos, porque cuando hacemos o practicamos la santidad, es más fácil ser santos a que ser supuestamente buenos y ser santos. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, en muchas ocasiones vemos el grupo de los que dicen, no, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no levanto falsos testimonios, todo esto. Pueda ser hasta cierta manera que seas bueno, pero no es lo único que nos pide Dios. En verdad que no has practicado tampoco la santidad, o no hemos practicado, mejor dicho, la santidad. Así es de que Dios nos invita, mis queridos hermanos y hermanas. Les decía en otras ocasiones, yo fui asaltado el día 11 de julio del 2023 y vieras qué difícil es, te voy a ser muy honesto, pero también no, yo oro por esa persona, oro, rezo por incluso por el dueño de la compañía donde yo trabajaba, que incluso fui despedido después de que me asaltaron y se dieron cuenta cómo estoy lastimado y todo esto. Y sin embargo, yo rezo por ellos, pero sin embargo no significa que el rezar tiene que quedar las cosas así. Claro que tiene la responsabilidad, ¿no? El dueño de la compañía tomar todas estas responsabilidades y todo esto, pero Dios me pide como si en verdad quiero ser un auténtico cristiano católico, verdaderamente practicar el amor, incluso orar, rezar por ellos.
Por eso nos pide Jesús, oren por sus enemigos. En este sentido, aquellas personas que nos hacen el mal, aquellas personas que nos calumnian, aquellas personas que nos han hecho pues el mal, nosotros, aquellas personas que nos desprecian y nos odian, debemos orar, rogar por ellos para que nosotros también podamos ser también partícipes de la misma gracia del Padre Celestial, de la gloria del Padre que Él tiene, que quiera compartir con nosotros, que es muy difícil nuevamente, pero en verdad con tus propias fuerzas es imposible, es verdad, y con mis propias solo, también solo mis fuerzas es imposible. Pero si nosotros invitamos a Papá Dios, a nuestro Padre, en su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, y también es muy importante invitar a nuestra Madre Santísima con su ayuda, con su intercesión, es posible poder perdonar, claro que sí. Y es que, mis hermanos y hermanas, no guardemos odio en nuestro corazón, porque la respuesta es bien simple. Si tú y yo no perdonamos, no es verdad que Dios nos va a perdonar. Claro que Dios es el único que tiene la palabra, es el único justo juez, que Él dirá si sí o no nos perdona, pero recuerda, Él no se va a contradecir en las sagradas escrituras, por eso nos lo dice bien claramente, perdonen en lo que dice en el Padre, nuevamente en el Padre nuestro, San Mateo capítulo 6 versículo 9 o también San Lucas capítulo 11, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, eh, porque Jesucristo también nos dice, si no perdonan a los que sus ofensas, a sus enemigos, por decirlo de esta manera, tampoco el Padre Celestial les perdonará a ustedes sus ofensas. Entonces, nosotros sí pedimos y exigimos a Dios que nos perdone sin merecerlo. Y nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, ¿por qué por favor no perdonar? Perdonemos. Y cuando tú ya comienzas a orar, a rezar por aquellas personas que te han hecho el mal, incluso cuando tú intentas mínimo, no te pido que convivas, ¿verdad? Porque es muy difícil tal vez convivir ya con esa persona, pero si tú en verdad no intentas tan siquiera buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando tú mires a la persona, tratar de saludar o sonreír, tan siquiera estas cosas parecen muy simple o también imposible, pero es posible. Es posible hacerlo, tú ya has practicado, ya estás practicando el amor que Dios nos pide, ya estás practicando el evangelio, ya estás practicando en esta manera lo que Jesucristo le agrada que nosotros como sus hijos quiere que hagamos y practiquemos. Así es de que ánimo, les invito pues mis queridos hermanos y hermanas, que con la gracia del Espíritu Santo oremos por aquellas personas que nos persiguen, que nos calumnian, por aquellos que nos han hecho un mal, que es posible poder perdonar, claro que sí. El Señor siempre quiere que nosotros, todos los hombres, nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad, pero nosotros también debemos de abrir nuestro corazón, saber pedir perdón, saber perdonar si hemos ofendido, saber pedir disculpas, si es preciso saber pedir perdón. Pero también, si hay algo que nosotros nuevamente tengamos que disculpar o perdonar, hagámoslo, mis hermanos y hermanas. Te invito, es posible, en verdad que es posible. Pide la gracia a Dios, pide la gracia a nuestra Madre Santísima, después de la Santísima Trinidad, la más humilde, la más hermosa, nuestra Madre Santísima, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella también intercederá para que de esta manera también pida a su Hijo Celestial que también te dé la gracia y pueda ser posible que perdones. Ánimo. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Papá Dios, Dios Padre Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, don divino de lo alto. Gracias, Papá Dios, por el don de la vida. Gracias por el Evangelio, Señor, tal vez duro, porque tú conoces mi soberbia, mi orgullo, mi vanidad, mi prepotencia, Señor. Tú conoces, Señor, todo lo sucio que hay en mi corazón, pero también tú conoces lo poco o mucho, o poco más bien, que haya en nuestro corazón, en mi corazón. Te alabamos, Señor Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos nos dé la gracia en el nombre de tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Y te pido perdón a ti y pido perdón, Señor, a aquellas personas que he ofendido. Incluso, Señor, las personas que escuchen este evangelio y sin darme cuenta o intencional o intencionalmente ofendido, también a ellos les pido perdón, Señor, espiritualmente también lo pido perdón, Señor, para que me ayudes verdaderamente. Si te pido, como dices en el Padre nuestro, que perdones mis ofensas, también debo perdonar si hay algo que tenga que perdonar. Pido perdón sobre todo a ti, Señor, y pido perdón a aquellas personas y también perdono si tengo que perdonar a aquellas personas. Te pedimos, Padre eterno todopoderoso, porque solo mi gracia o mis fuerzas no es posible, pero me basta tu gracia para poder amar y también para pedir perdón y saber perdonar. Por eso, Padre, danos un corazón como el tuyo. Por eso, como dices en el Salmo 57,
un corazón contrito y humillado, Señor. Tú no lo desprecias y prefiero ser un corazón humillado a que tenga un corazón lleno de soberbia, de orgullo y vanidad. Por eso dame un corazón como el tuyo para saber amar y también saber pedir perdón cuando tenga que pedir perdón. Te doy gracias, Padre bueno y amoroso. Te pedimos por nuestras esposas, esposos, hijos, hijas, todos nuestros seres queridos, todos nuestros miembros de generación en generación. Bendice a todas las embarazadas, los bebés nacidos y el fin de los abortos. Bendice a todos nuestros hermanos inmigrantes de cualquier país del mundo entero. Bendíceles y protégeles y defiéndeles. Te pedimos por aquellos bebés nuevamente que están siendo destrozados en vientre de mamá. Aquellos son los bebés, las personas más vulnerables, esos bebés en vientre de mamá. Ayúdales, Señor, para que también tengan la oportunidad de nacer, pero nosotros como seres humanos nos has dado, Señor, una conciencia para verdaderamente apoyar la vida. Te pedimos por todas las elecciones electorales del mundo entero y a nosotros la humanidad nos des la sabiduría, la prudencia, la sabiduría del Espíritu Santo, saber poder elegir a los candidatos que apoyan que no apoyen, aquellos que apoyan el aborto no puedo apoyarlos, sino más bien, Señor, apoyar a aquellos que apoyan, Señor, la vida, aquellos que defienden la vida, aquellos que defienden verdaderamente, Señor, a los más vulnerables, aquellos que trabajan por la paz, por el bien común. Te pedimos, Padre eterno, todopoderoso, por aquellas personas que te aclaman, pues, Señor, por nuestros seres queridos que nos han precedido, para que ya gocen de tu presencia y nuestras almas cuando se separen de este cuerpo, de este mundo, nos permitas contemplarte eternamente. Tu Dios Padre eterno todopoderoso, conoces perfectamente lo que hay en nuestros corazones. A todas las personas que han escuchado y continuarán escuchando esta reflexión, este evangelio, para que todos, Señor, verdaderamente podamos alimentarnos de tu palabra. Tú eres, Señor, el camino, la verdad y la vida. Por eso te adoramos en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, bendecido día.